Fue el emperador más depravado de la historia, con rivales al título como Calígula y Nerón. Que la historia del emperador Elagabulus aún resuene por sus excentricidades es de por sí todo un logro. En el turbulento siglo III después de Cristo, el Imperio Romano vivió uno de los reinados más controversiales de su historia. Nacido en Emesa, Siria, en el 203 después de Cristo, un improbable Elagabulus ascendió al poder a los 14 años. Proclamado emperador tras la muerte de Carcalla. Su ascenso fue facilitado por su abuela, Julia Maesa, quien movía los hilos de la política y el poder en el imperio y jugó en su sobrino un esbirro leal al cual manipular a placer. Su reinado estuvo marcado por extravagancias sin precedentes. Se dice que le gustaba encadenar mujeres a carruajes como si fuesen caballos y azotarlas para que lo pasearan, y cuando se aburría, soltaba víboras venenosas en las gradas del circo romano y veía con deleite a las víctimas y el pánico del público. Sin embargo, estas situaciones parecen más propias de exageraciones posteriores de sus rivales políticos que de todas formas provienen de auténticas depravaciones. A pesar de las exageraciones, su administración fue caótica. Ostentaciones, festines, nepotismo y un total irrespeto por las tradiciones romanas fueron prácticas habituales de su gobierno, aunque sin duda no las más polémicas. Aún entre las menos estridentes, el joven emperador intentó imponer su devoción al dios solar Elgabal, llegando incluso a construir un gran templo en Roma para tratar de cambiar el panteón y suplantar a Júpiter, lo que por supuesto no fue bien recibido por los romanos. Sin embargo, la gota que derramaría el vaso serían sus prácticas sexuales, incluso extravagantes para la moral orgiástica de la élite romana, lo que no es poco decir. Entre ellas, se cuentan varios matrimonios controversiales y simultáneos, tanto con mujeres como con hombres. Algunos de ellos incluso cuentan entre estos matrimonios a su propia madre, Julia Soemias. Como si esto no fuera suficiente para generar el escozor romano, el emperador disfrutaba de prostituirse y ofrecerse a su corte y soldados. En múltiples ocasiones se lo vio travestido y maquillado, incluso a las afueras de tabernas y burdeles. La acumulación de depravaciones contribuyeron a la inestabilidad del imperio y su desaprobación entre senadores, soldados y el pueblo se hizo evidente. Julia Maesa, su abuela, quien había jugado un papel crucial en su ascenso, lo haría también en su estrepitosa caída. Al hacerse evidente la incapacidad de Elagabulus para la administración pública y para asegurar el poder de su familia en el Imperio Romano, Julia se decantó por otro de sus nietos, Alejandro Severo, primo de Elagabulus. Comenzó entonces una fulminante conspiración para derrocar al emperador. Mediante sus conexiones políticas, Julia Maesa compró el favor del prefecto de la Guardia Pretoriana, que sin mayor resistencia aceptó apoyar el reclamo de Alejandro. En el año 222 después de Cristo, solo 4 años después de su coronación, la Guardia Pretoriana, liderada por el prefecto Julius Priscus, irrumpió en el Palacio Imperial para ponerle fin a las excentricidades del emperador. Este se encontraba en medio de una de sus frecuentes y curiosas orgías con hombres calvos cuando fue brutalmente asesinado junto a su madre, Julia Soemias. La resistencia a su deposición fue nula. Ni siquiera el amor que le prodigaba Elagabulus a sus soldados pudo protegerlo. El hastío del pueblo romano era tal que la Guardia Pretoriana se dio el lujo de arrastrar el cadáver del emperador por las escaleras del palacio y las calles de Roma hasta llegar al Tíber, donde dejaron que sus depravaciones se ahogaran con él.